Con este pequeño tutorial confío en que seamos capaces de distinguir los distintos dígitos y letras que figuran en un documento contable de gastos y con ello sepamos a qué se destina nuestro dinero público. Como nociones básicas previas, la estructura del presupuesto de gastos distingue quién gasta mediante la clasificación orgánica, para qué se gasta mediante la clasificación por programas, en qué se gasta mediante la clasificación económica. En la partida presupuestaria de gastos que figura en todo documento contable se recogen estos datos. Centro gestor, mediante la clasificación orgánica. Posición presupuestaria, mediante la clasificación económica y funcional. Fondo, identifica la fuente de financiación. Proyecto presupuestario, el programa de financiación únicamente para gastos de inversión. El centro gestor, los 4 primeros dígitos identifican la consejería, ente o agencia administrativa. Los siguientes 2 dígitos, números, identifican el servicio o fuente de financiación. Los 4 siguientes números, el centro de gasto. La posición presupuestaria se compone, el primer dígito G identifica un presupuesto de gastos. Los 3 siguientes se componen de 2 números y una letra y distinguen el grupo y programa. Los 5 siguientes números, la clasificación económica compuesta de capítulo, artículo, concepto y subconcepto. Y los 2 siguientes números identifican la provincia. Esta es la codificación más habitual. El fondo presupuestario se compone de 2 letras y 8 números. Identifican la procedencia de los fondos. Esto es aplicable solamente para gastos financiados por la Unión Europea. El proyecto presupuestario, los 4 primeros dígitos son números, identifican el año del proyecto. Los 6 siguientes números identifican el número secuencial de proyecto. Y únicamente esta codificación se utiliza para gastos de inversión. Vemos un ejemplo de una partida presupuestaria. En el primer campo, centro gestor, vemos que un gasto correspondiente al Servicio Andaluz de Salud, financiado a través de fondos FEDER por la Plataforma Logística Sanitaria de Jaén. Estos datos, al igual que el programa presupuestario, se pueden obtener a través de la orden de elaboración de los presupuestos de cada año. Respecto a la posición presupuestaria, lo más relevante sería la clasificación económica. Esta clasificación económica se recoge en la orden de 3 de julio de 2012 que establece los códigos y la definición de la clasificación económica de gastos y será objeto de un análisis más detallado. Respecto a fondo y proyecto presupuestario, no será objeto de mayor estudio en este tema. Vemos a continuación un desglose de la posición presupuestaria y más concretamente de la clasificación económica. El primer dígito identifica capítulo. Capítulo 1, gasto de personal, hasta 9, pasivos financieros. El segundo dígito identifica el artículo y supone un mayor desglose del capítulo. Los 3 siguientes corresponden a conceptos y subconceptos.
y con ello tenemos el mayor nivel de desegregación de ese gasto. Este sería un detalle de la clasificación económica. Como ejemplo, para la posición presupuestaria 22.106, sabemos que se corresponde con un gasto de capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios. Artículo 22, otros suministros. Concepto 221, bienes fungibles. Subconcepto 22.106, pequeño utillaje sanitario. Muchas gracias por vuestra atención.